Buenas, soy el profesor Jorge Lino. Mi especialidad es capacitar a adultos en el tema de computación. Tengo 21 años sirviendo este propósito y este video lo hago con la finalidad de que las personas adultas puedan utilizar esta máquina sin depender de otra persona. Entonces, para ello voy a empezar como si fuera una clase directa a la persona adulta. Lo voy a hacer tal y como lo hago en la clase normal, en aulas. En primer lugar, tengo que señalar algunos antecedentes. Número 1, el adulto tiene dos claras desventajas. La primera desventaja es que esta tecnología no corresponde a la época del actual adulto. Esta tecnología corresponde al hijo, al nieto, o hija o nieta. Entonces, ¿qué sucede en el adulto? El adulto lo que necesita es ambientarse, porque no es, reitero, de su espacio, de su ambiente, de su control, de su conocimiento. Tal es así que el adulto ve en los menores de la casa bastante habilidad en el manejo, situación que el adulto lo ve de forma diferente. Entonces, el problema número 1, la falta de ambientación. Problema número 2, la presencia del olvido. El adulto carga en su mochila ese gran temor de inseguridad, que es el olvido, debido a la nueva etapa, la etapa del adulto. Los científicos han asegurado que a partir de los 25 años de edad empezamos a perder neuronas. Estas neuronas lo que hacen es proteger lo que nosotros guardamos en nuestro cerebro. Pero estas neuronas se debilitan a partir de los 25 años. Imagínese, usted está dentro de su espacio craneano y a la hora de guardar algo en su cerebro se forma un coágulo gelatinoso oscuro y inmediatamente se desprenden las neuronas que están pegadas en la pared. Estas forman un círculo alrededor de ese coágulo oscuro. La función de estas neuronas es de mantener lo guardado. Por ese motivo, estas neuronas, una de ellas débiles por nuestra etapa de adulto, comienzan a desprenderse. Entonces lo que se encontraba encerrado en ellas se empieza a diluir. Es ahí donde nace el olvido. Mencionado ya estos dos antecedentes que van en contra del aprendizaje de un adulto en esta materia de la computación e informática, reiterando: número 1, la falta de ambientación; número 2, la frecuente presencia del olvido. ¿Cómo contrarrestar estos dos enfoques mencionados? A través de un método. El primer de ellos: el adulto, para que se sienta seguro, es necesario que entienda. Lamentablemente en casa, al respecto, muchos queremos apoyar al adulto, pero lo hacemos de la forma como hemos recibido el manejo de esta tecnología, mayormente en forma mecánica. Quiere decir, cuando el adulto quiere ser apoyado por alguien en casa, se comete el siguiente error: haz esto, presiona aquí, marca aquí, checa aquí, etcétera, etcétera. El adulto tiene una formación que no es el de la mecanización, sino es el de entender el propósito para poder usarlo. Y en ello
se reclama también la paciencia. Ambos aspectos deben ir de la mano. Que entienda y que lo haga con paciencia. La otra parte del método es con relación al olvido. Imagínense ustedes que se le pregunte a un adulto o adulto mayor, ¿se acuerdan de los dibujos de los picapiedras? Y ellos responderán, sí me acuerdo, por más que no lo haya visto hace 30 o 40 años. La parte gráfica es muy importante en el aprendizaje. Demuestra científicamente que es lo más liviano que podemos guardar y mantener en el cerebro. Comenzamos con la clase desarrollando el primer método. El adulto necesita entender. Entender cómo funciona la computadora es entender cómo funciona mi cabeza. ¿Sí? Mi cabeza tiene adentro el cerebro y la mente. Mi cerebro es algo físico, su función es guardar. Mi mente es algo lógico, su función es de desarrollar. Ejemplo, tengo que realizar una actividad, esa actividad lo pienso, lo diseño, lo creo, lo planifico en mi mente. Para no olvidarme, lo guardo en mi cerebro. Al día siguiente, con el hecho de recordar lo que guardé en el cerebro, lo abro en la mente. A esa actividad que comunica ambos canales se le denomina proceso. Bien, la computadora imita ese proceso. En la computadora vemos una cajita que en algunos casos es vertical, en otros casos es horizontal. Pues ella viene a ser el famoso CPU, que viene a relacionarse en nuestro ejemplo con nuestra cabeza. Dentro de ese CPU se encuentra este dispositivo bien nombrado, llamado el famoso disco duro. Este disco duro está relacionado en nuestro ejemplo como el cerebro, el que sirve para guardar. Luego también dentro del CPU se encuentra este otro dispositivo, la famosa memoria RAM. Esta memoria RAM cumple la función parecida, en el caso nuestro, como el de nuestra mente. Quiere decir, el que sirve para desarrollar. Entonces, cuando usamos la computadora, desarrollamos los trabajos en la memoria, y para no perder lo que hemos desarrollado, lo guardamos en el disco duro. Y luego, lo que hemos guardado en el disco duro, lo abrimos en la memoria. A esta actividad, reitero, también se le conoce con el nombre de proceso. Segundo tema, sistema operativo. Bueno, como nosotros, reitero una vez más, somos adultos o adultos mayores, nos cuesta mucho trabajo poder entender diversos términos. Entonces yo me baso en su experiencia para poder relacionarlo con los temas, como en este caso del sistema operativo, para poder entenderlos. A ver, hemos mencionado que el disco duro sirve para guardar. Resulta que el sistema operativo es parecido al siguiente ejemplo, en base a su experiencia. Si en estos momentos comienza a construirse un edificio, la pregunta sería, ¿por dónde debe iniciar la construcción? Y de seguro que su respuesta sería la siguiente: por la base o cimiento. Sabemos que por ella debe iniciar para que los pisos se puedan levantar. Lo mismo, cuando usted encienda una computadora, lo primero que debe funcionar es una base. Esa base técnicamente se denomina sistema operativo.
Y de hecho, que debe encontrarse ese sistema operativo guardado en el disco duro. Sin ese sistema operativo no funciona la computadora, y el nombre de ese sistema operativo se denomina Windows. La computadora se enciende primero presionando sobre el botón Power que debemos encontrar en el CPU, y luego el botón que se encuentra en el monitor. Para entender lo que sucede cuando una computadora se enciende, debemos hacernos la siguiente pregunta. Si un edificio empieza a construirse en estos momentos, ¿por dónde debe iniciar la construcción? Y la respuesta sería por la base o el cimiento. Lo mismo sucede con la computadora. Cuando ésta se enciende, lo primero que hace la computadora es buscar en el disco duro el sistema operativo denominado Windows, que para nosotros lo podremos conocer como si fuera una base. A continuación se van a mostrar algunos tipos de Windows cuando estos se inician. Con relación a este tipo de Windows se denominan versiones. Es un tema que más adelante vamos a abordar, pero ustedes ven las diferencias. Todos los Windows nos van a mostrar tres tipos de elementos: los iconos, los botones y el botón inicio. El sentido a partir de este momento es de poder abrir los programas que se encuentran en el disco duro. Y repito, estos se encuentran representados por iconos, botones y desde el botón inicio. En las diferentes computadoras vamos a encontrar estos tres elementos. Lo que van a variar son las formas, el fondo, los iconos, la cantidad de iconos, la variedad de iconos como de botones, ¿sí? Esto viene a ser el escritorio. Los tres elementos son medios que nos permiten acceder a los programas que se encuentran guardados en el disco duro. El icono es la primera forma que me permite acceder. Luego los botones son los que se encuentran en la parte inferior y finalmente el botón inicio. Imagínese usted que quiere ingresar a su casa. La primera forma viene a ser la puerta. Esta primera forma es la que relacionamos en nuestro ejemplo con los iconos. Ustedes utilizan los iconos para poder acceder a los programas. Es la primera forma. Pero estos iconos se pueden agregar o se pueden quitar. Por ese motivo, la segunda forma es a través de los botones, como sería en el caso nuestro. Si no puedo ingresar por la puerta, utilizo la ventana. Al igual, los botones se pueden crear o se pueden retirar. Si no encontraría el botón, si no encontraría el icono, entonces utilizaría la tercera forma. La tercera forma sería el botón inicio. En el caso de ingresar a nuestra casa, no puedo hacerlo por la puerta ni por la ventana, entonces utilizaría la opción del techo. El techo finalmente es como si fuera el botón inicio. El Windows tiene reglas y la primera regla obedece a la selección. Eso significa que se necesita previamente escoger o elegir un elemento para posteriormente ejecutar la orden. Imagínese usted, sus hijos se encuentran al frente y usted necesita que uno de ellos vaya a comprar el pan. ¿Qué es lo que hace? Menciona el nombre de uno de ellos. Ejemplo: José, anda, compra el pan.
Y es lo que sucede con la computadora. Para comenzar a trabajar, primero se tiene que seleccionar el elemento y luego ejecutar la orden. La selección corresponde la primera parte de la regla, la ejecución de la orden la segunda parte. Los iconos se pueden seleccionar con ayuda del puntero del mouse. Lleven el puntero del mouse sobre uno de los iconos y presionen suavemente el botón izquierdo del mouse. Noten que el icono seleccionado adopta un fondo diferente al de los demás iconos. Eso significa que ya se encuentra seleccionado. La selección también puede hacerse con las teclas direccionales. Mover las teclas direccionales y note usted la selección que adopta el icono contiguo, sea la dirección hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha. Esto nos demuestra que la selección viene a ser algo que el Windows considera que hagamos como si fuera una regla. Primero selecciono. Esta selección, como nos hemos dado cuenta, se puede realizar tanto con el puntero del mouse como con las teclas direccionales del teclado. El hecho es que nosotros debemos de acostumbrarnos a mirar para que el elemento que adopte el fondo oscuro se señale como elemento seleccionado. Esa es una de las reglas del Windows. La segunda parte de la regla es ejecutar la orden. Quiere decir, yo puedo ejecutar la orden borrar. Y borrar estaría borrando el elemento seleccionado. En este caso, el icono que hubiera seleccionado, sea con el teclado, sea con el mouse. Copiar. Si yo ejecuto la orden copiar, estaría copiando el elemento seleccionado. En el caso siguiente, la orden que vamos a ejecutar es la orden abrir. Quiere decir que vamos a utilizar el icono como un medio de acceso a un programa que se encuentra guardado en el disco duro. Por lo tanto, vamos a ejecutar la segunda parte de la regla, que es abrir. Y abrirá el programa según el icono seleccionado. Por lo tanto, si yo utilizo el mouse, ya sabemos que el primer golpe con el botón izquierdo del mouse es para seleccionar. Por lo tanto, el segundo golpe con el mismo botón izquierdo significará que usted estaría abriendo ese programa a través del icono. Una vez abierto el programa, como ya hemos hablado anteriormente en la parte inicial, si el programa se encuentra guardado en el disco duro, el programa se abre en la memoria, el proceso. Solamente existen dos unidades en la computadora. ¿Cuáles son? El disco duro y la memoria. Entonces, el programa abierto en la memoria se va a mostrar en forma de ventana. ¿Sí? Esta ventana se encontrará entonces, reitero, en la memoria. En la parte superior derecha de la ventana existen tres botones. El primero de ellos, que está en la misma esquina, tiene la forma de una X. Es un botón. Si ustedes llevan el puntero del mouse sobre el botón X, inmediatamente van a notar dos cosas. Una es que sale una etiqueta con el nombre del botón, se llama cerrar. Lo otro es que ese botón va a adoptar un fondo diferente con relación a los otros dos botones. Y esa es la regla que me indica Windows, que quiera hacer cualquier tarea,
tengo que darme cuenta que el elemento esté seleccionado. En este caso, ya está seleccionado el botón cerrar. Bastó llevar el puntero del mouse sobre el mismo. Por lo tanto, si quiero ejecutar esa orden cerrar, solamente tendría que presionar una vez el botón izquierdo del mouse. Al cerrar la ventana, nuevamente nos encontramos viendo a los iconos. Esta vez vamos a seleccionar un icono con las teclas, y en el teclado hay una tecla más grande de todas, es la famosa tecla Enter. Presionar la tecla Enter significará ejecutar la orden abrir. Entonces, nuevamente estamos abriendo un programa a través del icono, y como está guardado este programa en el disco duro, se abrirá en la memoria, y en la memoria se mostrará una ventana. En la parte superior de la ventana aparece el nombre de esta ventana, que corresponde al nombre del programa abierto. Al igual, en la parte superior derecha se mostrarán los 3 botones, ¿sí? Pero esta vez, como hemos abierto con el teclado, también les voy a enseñar cómo cerrar una ventana con el teclado. En su teclado tenemos la barra espaciadora, la barra más larga. En ambos extremos hay una tecla Alt, A-L-T, que viene de alternativa. Y en la parte superior del teclado hay teclas de funciones, que empiezan así, desde F1 hasta F12. Vamos a utilizar las dos manos. Primero presionamos con una de ellas la tecla Alt, que se encuentra a la izquierda de la barra espaciadora. Presionamos la tecla Alt sin soltarla. Y luego vamos a presionar con la otra mano una sola vez y suavemente la tecla F4. Al soltar la tecla F4, soltamos finalmente la tecla Alt y notamos que la ventana ya se ha cerrado. Como les decía, las operaciones del manejo lo podemos hacer tanto con el mouse como con el teclado. El tema es darnos cuenta de los elementos que estamos eligiendo, llamados selección, para poderlos ejecutar. Windows, que es la base, o técnicamente ya mencionado como sistema operativo, pues está conformado o compuesto por ventanas. Fíjense ustedes, miren, el escritorio viene a ser una ventana. Abajo, donde se encuentra el botón inicio, aunque pequeña, pero corresponde a otra ventana. Donde están o se encuentran los botones de comandos, también es otra ventana. Y los iconos que se encuentran en la parte inferior derecha también corresponden a otra ventana. Entonces, la idea ahora es poder trabajar el mismo aspecto de abrir, pero con otros elementos que se encuentran en otra ventana. Bueno, vamos a abrir un programa, en primer lugar, utilizando el mouse, pero recordando de que el principio es el de la selección, para luego ejecutar la orden abrir. Entonces, fíjense ustedes en la barra de tareas los botones de comandos que representan a algunos programas. Si ustedes llevan el puntero del mouse sobre uno de los botones, lo que va a suceder es que ese botón va a adoptar inmediatamente un color diferente al de los otros botones. ¿Qué me indica Windows? Que
cuando tiene un fondo diferente al de los otros elementos es porque se encuentra seleccionado. Entonces, en el caso del icono fue necesario presionar una vez para conseguir la selección. En el caso de los botones basta con ubicar el puntero del mouse y ya se encuentra seleccionado. Y si ya está seleccionado, ¿cuántas veces tendría que presionar el botón izquierdo del mouse para ejecutar la orden abrir? La respuesta sería entonces una vez. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir un programa a través de los botones, presionando una vez el botón izquierdo del mouse. Como ustedes aprecian, el resultado es igual. Estamos abriendo el programa que se encuentra guardado en el disco duro y se muestra como una ventana de aplicación. Y esta ventana se encuentra en la memoria. Ahora, lo mismo para cerrar con el mouse o con el teclado, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, si fuera con el mouse, presionamos en la X que se encuentra en la parte superior derecha. O de lo contrario, utilizaríamos la combinación de teclas Alt sin soltar F4. Ahora pasemos a hacer la misma operación de abrir el programa, pero utilizando el teclado para llegar a los botones de comando. Mencionaba que el escritorio corresponde a una ventana, abajo el botón inicio otra ventana, la barra de tareas otra ventana y el resto de los botones que están en la parte inferior derecha otra ventana. En su teclado, arriba de la tecla bloque mayúscula, encontramos una tecla de flechas encontradas. Se denomina la tecla Tab, abreviación de tabulación. Esta tecla tabulación me permite trasladar la selección de una ventana a otra. Pero eso sí, por favor, necesitamos bastante observación, porque se van a mostrar rayitas alrededor del elemento seleccionado para luego utilizar las flechitas como lo vamos a ver. Entonces, por favor, probemos presionando la tecla tabulación y observe usted las rayitas al borde del elemento, en este caso debajo en el botón inicio. Volvemos a presionar la tecla tabulación y observe usted las rayitas que se ubican en uno de los botones de comando. Seguido a ello, usamos las teclas direccionales, digamos la tecla con dirección hacia la derecha, y observe que los botones van adoptando un fondo diferente. Significa que ya se encuentra seleccionado. Finalmente, presione usted la tecla Enter y de esa manera se habrá abierto otro programa. Cerramos, si usted gusta, con el teclado, presionando sin soltar la tecla Alt sin soltar y una vez la tecla F4. La tercera forma de abrir un programa, si no se puede a través de los iconos ni de los botones, es por medio del botón inicio. Cogemos el mouse, llevamos el puntero del mouse sobre el botón inicio, presionamos una vez y en estos momentos se va a desplegar una ventana. Dentro de la ventana hay varios elementos. Uno de ellos es el que tiene una flechita, advirtiéndose que dentro de este elemento existe otra ventana. Se llama todos los programas. Llevar el puntero del mouse sin necesidad de presionar el botón izquierdo, basta con ubicar sobre todos los programas y se mostrará una nueva ventana. Mueva el puntero del mouse por la parte oscura hacia la derecha para llegar dentro de la ventana abierta. Lleve el puntero del mouse sobre la opción que también tiene una flecha llamada Microsoft Office.
Al llevar el puntero del mouse se va a seleccionar esta opción y también va a salir una nueva ventana hacia su derecha. Dentro de ellos se van a observar los programas Word, Excel, PowerPoint y otros. Llevar el puntero del mouse por la parte oscura y seleccionar, por ejemplo, uno de los programas que podría ser Word. Teniendo ya la parte oscura o seleccionada, presionamos una vez el botón izquierdo del mouse. Obtendremos el mismo resultado que en los dos casos anteriores, que se abre el programa y se muestra como ventana. Cerramos una de las dos formas que usted considere, presionando sobre la X o con el teclado, Alt sin soltar F4. La otra forma es con el teclado. En su teclado, junto a la tecla Alt que se encuentra a la izquierda, hay una tecla que tiene el dibujo del símbolo del Windows, parecido a una banderita. Esa tecla se llama tecla inicio. Presione una vez esta tecla, se va a mostrar la ventana abierta. Mueva las teclas direccionales arriba, abajo, a la derecha, izquierda y observará que los elementos se comienzan a seleccionar. La idea es llegar sobre la opción todos los programas. Una vez seleccionada esa opción todos los programas, presionar la tecla Enter para abrir. Se mostrará una siguiente ventana. Nuevamente utilice las teclas direccionales para llegar hasta Microsoft Office. Presione la tecla Enter y luego se mostrará la ventana. Seleccione con las teclas direccionales hasta el programa del Word, presione la tecla Enter y una vez más se abrirá la ventana. Cerramos como usted guste con el mouse, con el teclado, y de esta manera hemos comprobado que usando el mouse o el teclado usted puede abrir los programas a través de estos tres elementos: icono, botones o inicio. Abra un programa de la forma como usted considere, como icono, como botón o desde inicio. El punto es que este programa abierto se mostrará como una ventana. Esa ventana viene acompañado por un botón que se muestra en la parte inferior. La ventana se denomina ventana de aplicación y el botón que se encuentra abajo en la barra de tareas es un botón largo, se conoce como botón de aplicación. Ambos son los elementos del programa abierto en la memoria. Por lo tanto, en la parte superior derecha se encuentran los botones de control. Anteriormente ya hemos utilizado el botón cerrar, que permite cerrar la ventana, y no solamente la ventana, sino también el botón de aplicación. La idea es que ustedes primero se fijen, cuando abren un programa, se fijen arribita el nombre de la ventana que adopta y abajo el botón. Pues antes del botón cerrar hay un botón que tiene la forma de una doble ventanita. Si ustedes llevan el puntero del mouse sobre ese botón, saldrá una etiqueta con su nombre. Se llama restaurar. Presionen ustedes una vez el botón izquierdo del mouse sobre el botón restaurar y vamos a conseguir que la ventana que adoptaba un tamaño mayor ahora adopta un tamaño pequeño, pero sigue siendo una ventana de aplicación. Ahora, el botón donde ustedes presionaron, el botón que está antes de la X, ahora ha cambiado de forma. Ya no tiene la doble ventana, sino una sola ventana. Lleven el puntero del mouse sobre ese botón, saldrá una etiqueta y en ella dirá lo siguiente: maximizar. Presionen ustedes el botón izquierdo del mouse y la orden maximizar consiste que
va a adoptar la ventana de aplicación el tamaño máximo de la pantalla. Ahora lleven el puntero del mouse sobre el primero de los botones. Tiene la forma de una rayita. Al llevar el puntero del mouse sobre este botón, saldrá una etiqueta con el nombre de minimizar. Presionen el botón izquierdo del mouse sobre este botón y observe que la ventana desaparece. Al desaparecer la ventana, ahora fíjense abajo el botón de aplicación. El botón de aplicación se mantiene, no desaparece. Minimizar significa dejar en su mínima expresión un elemento. En este caso, recordemos una vez más, cuando usted abre un programa, no solamente sale una ventana, sino que esta viene acompañada de un botón de aplicación. Al minimizar, la ventana desaparece, pero el botón de aplicación continúa. Es como si la ventana se hubiera escondido u ocultado. Y este botón de aplicación me indica que aún se encuentra abierta, sino es que solamente debemos hacer que se muestre. Llevar el puntero del mouse abajo sobre el botón de aplicación, presionar una sola vez y de esta manera volvemos a observar la ventana. Ya sabemos, el botón cerrar cumple la función de cerrar lo que hay en la memoria, en este caso. Presionen el botón cerrar y observen que desaparece tanto la ventana como el botón de aplicación. Entonces, por favor, no confundir minimizar con cerrar. Cerrar desaparece definitivamente de la memoria. Minimizar, aún la ventana se encuentra en ella. Bien, continuamos. Ahora, hemos visto hasta el momento la posibilidad de poder sentarnos en una computadora y poder encenderla, esperar que el Windows aparezca, que es el administrador en el manejo de su equipo, para, en segundo lugar, abrir los programas. Y el Windows los expresa en tres formas: icono, botones e inicio. De cualquiera de esas formas nosotros podemos abrir un programa. Cuando el programa se abre, se muestra una ventana. El asunto es que dentro de la ventana que se encuentra en la memoria, nosotros desarrollamos un trabajo. Ese trabajo luego lo guardamos en el disco duro u otro. El asunto es de que ese elemento guardado en el disco se llama archivo. Entonces, por archivo vamos a entender los trabajos guardados de Word, de Excel, de PowerPoint, de otros, como también las fotos que tomamos utilizando nuestra cámara digital o el celular. Como archivos también vamos a considerar a las canciones, como a los videos. Entonces, en suma, si nosotros ahora quisiéramos hallar a los archivos, tendríamos que abrir una ventanita a través de un icono. En la versión XP, el icono se denomina Mi PC. En la versión 7, el icono se denomina Equipo. En la versión 10, se denomina en forma de una carpetita explorador de archivos. Cualquiera de esos elementos nos permite llegar al archivo. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar esta operación en cualquiera de las versiones que nosotros tenemos en nuestro equipo, con el propósito de llegar a los archivos. ¿Sí? Ahora, el ejemplo primero al respecto.
Si abrimos mi PC, va a mostrarse una ventanita y hay una barra donde hay botones. Uno de esos botones lleva el nombre de carpetas. Al presionar este botón carpetas, lo que vamos a conseguir es quitarle el fondo azul que tiene la ventana que se muestra a la izquierda, esa ventana más angosta, con la finalidad de observar los discos que existen en la computadora. Repito, en la versión XP es necesario presionar el botón carpeta para que se visualicen los discos en la ventanita de la izquierda. Mientras que en las otras versiones, usted abre equipo o explorador de archivos y ya no es necesario presionar el botón carpeta. Inmediatamente se visualiza. Esa viene a ser un poco la temática entre las versiones. Lo más importante es que me muestra la estructura. Bien, en cualquiera de ellas vamos a encontrar en la ventanita de la izquierda, a través de los dibujos, que es lo que debemos comenzar a precisar, el disco duro. El disco duro, como se los mostré en el video, pero ahora en forma gráfica, es un disco pequeño y comienza con una letra que es la letra C, entre paréntesis. El nombre puede variar. Nosotros hemos comenzado a señalar que la computadora tiene disco duro y memoria. En estos momentos estamos observando gráficamente cómo es el disco duro. Ahora, en otras computadoras podemos encontrar un disco dividido en dos. Quiere decir, un disco duro con la letra C y abajo otro disco duro, porque tiene el mismo dibujito, y con la letra D. Significa que ese disco está dividido en dos. Quizás la interrogante surge por qué se utiliza en algunos casos solo C y en otros C y D. Recordemos que el disco tiene programas y tiene archivos. Pues bien, cuando hay un solo disco duro, tanto los programas como los archivos se mantienen en la letra C. Pero ya por indicaciones del usuario, cuando uno va a adquirir una computadora o le pide al técnico que mejore la composición de la misma, uno le puede solicitar: quiero 2 discos. De ser así, C se utilizaría solamente para los programas y el D para nuestros archivos. Una forma de diferenciar los trabajos. Después del disco duro, vamos a mirar otro dibujo que viene a ser un disco y sobre el disco un CD. Y por letra sería la que continúa el disco duro. Si es que solamente hay un disco duro, entonces la letra sería D para el CD, para la lectora del CD. Mientras en aquellas computadoras donde existen 2 discos duros, C y D, la lectora del CD sería la siguiente, E. Bien, ya estamos mirando y diferenciando los discos. En esta primera parte, más adelante vamos a diferenciar los USB, los celulares, las cámaras digitales, etc. Ahora, según las versiones, nos vamos a encontrar a la izquierda de los discos, en este caso el disco duro, C, y en algunos casos, si tuvieran D, vamos a encontrar a la izquierda, según las versiones, un botón con un símbolo. Si es la versión XP, vamos a encontrar el símbolo de un signo más o crucecita. En las otras versiones vamos a encontrar una flecha blanca. En ambos casos
el mismo botón representa al mismo comando. Se llama mostrar carpetas. Solamente cambia por el tema de las versiones. Al presionar en este botón llamado mostrar carpeta en cualquiera de las dos versiones, resulta que debajo del disco me va a mostrar otras carpetas. Como ustedes observan, estos dibujos amarillos que tienen la forma de un folder, todos son elementos llamados carpetas. Las carpetas, en el ejemplo que les doy, son muy parecidas a los cajones de un mueble, por ejemplo, la cómoda. Para relacionar este ejemplo, la cómoda sirve para guardar la ropa. El disco, comparativamente, el disco sirve para guardar archivos. La cómoda separa o divide a la ropa a través de cajones. Y en nuestro ejemplo, las carpetas separan o dividen a los archivos. Esa es la idea de las carpetas. Las carpetas, conclusión, separan o dividen. Entonces, con el mouse, seleccionamos una de las carpetas. Ya sabemos que debemos llevar el puntero del mouse sobre la carpeta, sea el dibujo o sea el nombre, presionar una vez el botón izquierdo del mouse. Con ello conseguimos que adopte el fondo oscuro la carpeta y en la ventana de la derecha se va a mostrar el contenido. Todos los dibujos que tengan una forma y un color diferente a la carpeta vienen a ser los archivos. Entonces, basándonos ya en la estructura visitada. La estructura es la siguiente: disco, carpeta, archivo. Yo quiero llegar al archivo, sí, pero para llegar al archivo primero tienes que acudir al disco. Y dentro del disco a la carpeta para poder llegar al archivo. Esta es la estructura de la computadora. No confundir los dispositivos. Los dispositivos son memoria, disco duro, con lo que trabajamos. Los elementos que nos permiten trabajar la estructura son, repito una vez más, disco, carpeta, archivo. Siguiente tema, creación de carpetas. Windows nos permite crear las carpetas en el disco que usted asigne con la finalidad de separar los futuros archivos. Entonces, también depende bastante del reconocimiento nuestro. En primer lugar, ¿qué versión? Ya hemos visto anteriormente que podemos abrirlo a través de mi PC, a través de equipo o a través de explorador de archivos. En cualquiera de los casos, yo utilizo esta ventanita con la finalidad de crear las carpetas. Vamos a hacer el primer ejemplo, utilizando el icono de mi PC. Abrimos entonces, por favor, mi PC y luego presionamos en la barra superior sobre el botón carpetas con la finalidad de que nos muestre los discos en la ventana de la izquierda. Ahí contamos con los discos. Ya hemos visto también que tenemos que fijarnos si es que la máquina tiene un solo disco duro o tiene dos discos duros. Con el mouse seleccionamos en uno de los discos duros, según sea el caso. Llevamos el puntero del mouse sobre el disco duro, sea el dibujito, sea la letra, presionamos el botón izquierdo del mouse, notamos que adopta el fondo oscuro, significa que ya está seleccionado, hemos cumplido
a rigor de la primera regla que Windows nos menciona. Primero se selecciona. La segunda parte de la regla es la orden. Las órdenes se pueden ejecutar de tres maneras, tanto con el mouse como con el teclado, acudiendo al menú, botón derecho o con combinaciones de teclas. Para nuestro primer ejemplo lo vamos a hacer de la forma convencional. Estando seleccionado ya el disco duro, arriba encontramos una barra de menú. Con el mouse presionamos sobre el menú Archivo. Se va a mostrar una ventana, siendo la primera opción Nuevo, que tiene una flechita hacia la derecha. Quiere decir que al seleccionar Nuevo nos va a mostrar otra ventana. Dentro de esa ventana hay varias opciones. La primera de ellas es Carpetas. Lleven ustedes el puntero del mouse en carpeta, adopta el fondo oscuro, significa que ya está seleccionado, y presionamos una vez el botón izquierdo. Soltamos el mouse porque hay que acostumbrarnos a la hora después de presionar, miramos. Vamos a mirar entonces en la parte inferior de la ventana de la derecha. Ahí se muestra una carpeta con el nombre de Nueva Carpeta. El nombre de nueva carpeta se muestra oscuro e intermitente. Quiere decir que se encuentra presto a poder digitar sobre ese texto con el teclado. Digitemos un nombre que se nos ocurra y luego presionamos la tecla Enter. Inmediatamente observemos el resultado en la ventana de la izquierda. Fíjese usted, ¿sí? Se muestra la carpeta creada. Esta se va a ubicar en forma alfabética. ¿Sí? Ahora, si tenemos la otra versión con mi PC, hemos hecho este ejemplo. Ahora vamos a hacer el ejemplo con equipo. Presionamos dos veces sobre el icono de equipo. Se muestra la ventana. Ya no es necesario presionar otro botón porque la ventanita de la izquierda ya nos muestra la estructura, en este caso los discos. Como les decía, tenemos que fijarnos si es que esa máquina tiene un solo disco duro o dos discos duros. Según sea el caso, nuevamente con el mouse seleccione el disco duro, que es la primera parte de la regla que nos menciona Windows. Ahora, no vamos a acudir a la barra de menú, sino a una barra donde hay puros botones. En esa barra se encuentra el botón con el nombre de Nueva Carpeta. ¿Sí? Es más directo, más práctico en este caso. Con el mouse presionamos en Nueva Carpeta y el resultado va a ser igual. En la parte inferior derecha de la ventana se mostrará una carpeta con el nombre de Nueva Carpeta. Con el teclado entonces digitamos el nombre de la carpeta y luego presionamos la tecla Enter. Observamos en la ventana de la izquierda la carpeta creada y de igual forma su ubicación es en modo alfabético. Entonces de esta manera hemos creado las carpetas.